comience a echar fuera esos demonios y tome posesión y diga: esta es mi casa y acá vive un hijo o una hija de Dios, y en este lugar va a haber paz, va a haber tranquilidad, y lo confieso porque todo lo que estoy diciendo, creyendo, lo estoy recibiendo. Amén, iglesia. Alabado y glorificado sea el Señor. Hágalo de esa manera. Gloria a Dios. Y dice esta palabra: desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Y sigue diciendo: solamente, ¿qué le pedía Dios a Josué? Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Escuche bien: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Hay que ser valiente para cumplir la palabra de Dios. ¿Por qué valiente? Responsable. Una persona que realmente se disponga a hacer la voluntad de Dios, a renegar de todo lo malo. Escuche bien: renunciar al pecado es aborrecer lo malo. Diga: renunciar al pecado es aborrecer lo malo. Cuando uno aborrece, no quiere tener nada con esa persona, ¿verdad? Así también con el pecado no tiene que tener absolutamente nada. Cada uno de nosotros tenemos que esforzarnos. La persona que es valiente realmente piensa algo muy importante: tengo que conquistar la entrada al reino de los cielos. Diga: tengo que conquistar la entrada al reino de los cielos. Porque usted va a pasar de batalla en batalla, de dificultad en dificultades, pero usted tiene que ir tomando posesión. Tiene que estar como ganador y no como derrotado. ¿Entendió? Aunque de pronto usted vea que todo para usted le es imposible, usted no diga: me es imposible, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy tomando conquista sobre el pecado, sobre las tentaciones, sobre las debilidades, sobre la pereza, sobre la angustia, sobre todo lo que se oponga en mi camino. Voy a conquistarlo. ¿Sabe por qué? Porque el Señor me lo ha prometido. Amén, iglesia. Alabado y glorificado sea el Señor. Alábelo y glorifíquelo. Y dice esta palabra: solamente esfuérzate. Esforzarse no es cuando uno puede hacer todo. Esforzarse casualmente cuando usted no puede hacer nada. Cuando está cansado, cuando de pronto usted está angustiado, cuando tiene los problemas hasta la cabeza, hasta la coronilla, allí usted se tiene que esforzar. Porque mientras podemos hacer las cosas, eso no es esfuerzo, eso es comodidad. ¿Lo entiende la iglesia o no? Entonces le pedía que se esforzara. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra. El que se aparta de la palabra de Dios vive en serios problemas, porque la bendición de Dios se corta allí. Pero dice la palabra del Señor: no te aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sea prosperado en todas las cosas que emprendas. Amén. A veces nosotros nos apresuramos para tomar determinaciones, para hacer cosas para el bien nuestro y de la familia, pero no estamos arraigados a Dios. Al contrario, muchas veces dejamos el servicio de Dios buscando otro futuro, y es allí donde nosotros erramos, pecamos, porque abandonamos la palabra de Dios. Aunque algunos dicen: yo tengo la Biblia, lo mismo leo en mi casa la Biblia, o cuando puedo oro, y cuando puedo voy al culto. Pero sin embargo el apóstol Pablo dejó algo establecido por parte de Dios: no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea que es una mala costumbre apartarse de la comunión del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, apartarse de la oración, de la adoración con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia,
apartarse de demostrar ese amor, ese cariño fraternal, todo eso, hermano querido, está mal. Nosotros tenemos que buscar la unión con Dios cada día, buscar una renovación espiritual cada día, buscar estar cerca del Señor cada día. Y más, dice la palabra de Dios, cuando vieren que estos tiempos malos se acercan, con más razón. Y tenemos que estar estimulándonos unos a los otros en el amor fraternal. Y estar diciéndole al que está débil, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza. Tú tienes que continuar, tienes que seguir adelante, porque Dios no te ha llamado a derrota, te ha llamado a victoria. Porque el Señor te lleva de poder en poder y de victoria en victoria, y Él jamás te abandonará. Amén, iglesia. Alabado y glorificado sea el Señor. Alábelo con todo su corazón. No baje los brazos, siga peleando su buena batalla. Gloria a Dios. Y hay esta palabra, dice: no te apartes ni a diestra ni a siniestra. Dice la palabra del Señor que nosotros tenemos que estar mirando el blanco de la soberana vocación, Jesucristo el Señor. Cuando Pedro iba caminando sobre el mar, ¿no es cierto?, y iba mirándolo al Señor, en ningún momento él se hundió. Pero cuando él apartó la mirada del Señor, empezó a hundirse. De tal manera que un hombre de mar que se había criado ahí en el mar de Galilea, en ese lago tan grande que tiene creo que 25 kilómetros de ancho, de largo, y 13 kilómetros de ancho. En ese mar, allí estaba, es un lago, pero le dicen mar, ¿entiendes? Allí Pedro se había criado, estaba pescando, siempre él andaba en esas aguas. Pero del momento que él apartó la mirada del Señor, comenzó a hundirse, se olvidó hasta de nadar. ¿Y qué le dijo? Señor, extiéndeme tu mano porque perezco. Y es así, cuando nosotros apartamos la mirada del Señor, nos comenzamos a hundir en el problema, nos comenzamos a hundir en las enfermedades, en las imposibilidades, comenzamos a ver nuestras capacidades y cómo salir adelante, cuando solamente nosotros podemos orar, clamar, y Dios realmente nos lleva adelante. Amén, iglesia. Renueva tu fe, tu esperanza y tu confianza, porque el Señor te quiere prosperar desde lo espiritual a lo material. Gloria, honra y alabanza sea al Señor. Así que empieza a luchar por tu vida. Gloria sea a Él. Y dice esta palabra, dice: para que seas prosperado en todo lo que emprendas. Hay jovencitas, jovencitos que van a emprender una nueva vida en cualquier momento, ¿no es cierto? ¿O no se piensan casar? A los jóvenes, escuchen bien lo que le voy a decir. Usted tiene que guardar respeto y temor en la presencia de Dios. Bien dice la palabra del Señor que como jóvenes muchas veces nosotros dije yo joven, por allí nos desubicamos y se hace cosas que no corresponden, ¿verdad? Bueno, no voy a tomar tiempo en leer, pero dice la palabra del Señor, por ejemplo, que tiene que tener cuidado el joven, que haga lo que desea en su juventud, que tenga cuidado. Pero ahí hay una palabrita que dice: pero de todo lo que tú hagas vas a tener que dar cuenta. Por allí los jóvenes se creen que porque, bueno, son jóvenes y por ahí los padres le dicen: sí, es una criatura, jovencita, jovencito, tienen que aprender de la vida. Pero no es así. No se vaya al pecado, santifique su vida. Hermana querida, usted es un ser divino de parte de Dios. La mujer es un ser divino. Mire cómo las pongo en el bolsillo las hermanas. Pero es una realidad. Escuche bien lo que le voy a decir, cosa que nunca a veces lo han tenido en cuenta. Una mujer es una bendición de Dios. ¿Se da cuenta? Porque usted póngase a pensar, en el vientre de esa mujer se forma otra persona,
cuando su óvulo con un esperma se unifica. ¿Quién da la vida allí? Y puso esa divinidad de Dios en la mujer. Allí crece un ser que puede ser un siervo o una sierva del Señor. Y a veces no se cuidan. A veces ese templo que Dios preparó para multiplicar a la humanidad se convierte en un objeto sexual. Y eso no tiene que ser. Guárdate en santidad, en temor a Dios. Joven, guárdate, varón, en santidad y en temor a Dios. Porque de pronto Dios te va a usar para levantar un siervo o una sierva para la gloria de Él también. Vas a ser responsable de todo eso. Entonces, ¿por qué muchas veces se equivocan, se apresuran a hacer cosas que no corresponden y después terminan en lo malo? Porque no se dieron cuenta. El amor no es la relación sexual, es un complemento al amor. Pero el verdadero amor es cuidar a la persona que uno ama, es protegerla. Y cuando nosotros amamos a una persona, ¿no es cierto?, que la estamos tomando por esposa, o usted, hermana, por esposo, no se provoquen a cosas que después van a tener que estar llorando. Porque de todo eso se dará cuenta Dios y todo tiene su consecuencia. Amén, hermano. Gloria a Dios. Entonces tenemos que tener cuidado en todo eso. Dice, y prosperará en todas las cosas que emprenda. Cosa que cuando tú emprendas tu matrimonio, Dios te esté dando prosperidad. ¿Entendió la iglesia? ¿Seguro? Dice en el versículo 8, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Cuántos meditan en la palabra de Dios? ¿Cuántos meditan en la palabra de Dios? ¿Cada cuánto usted toma la Biblia para leerla en su casa? Cuando puedo, cuando quiero, cuando tengo ganas y cuando la novela no me ganó, la atención que tenía que prestar para la palabra de Dios. Y allí pasa que muchas veces nosotros dejamos de meditar en la palabra de Dios y allí es donde viene el problema serio. Porque no nos alimentamos espiritualmente. Todos los días tenemos que comer de la palabra de Dios. ¿Me escuchó? Tiene que meditar. Dios le va a hablar por su palabra. Cuando usted, por ejemplo, necesita también algo, Dios mismo le va a responder el solo hecho de que usted comience a leer las Sagradas Escrituras. Cuando se vaya a su casa, por ejemplo, una noche como esta, estamos hablando de la palabra de Dios. No se vaya solamente, bueno, me voy a descansar, voy a comer algo, vemos algo de televisión y le decimos hasta mañana, Señor, y nos vamos al sol. No es así. Medite, vuelva a abrir la palabra en su casa, ore y léala, y seguro que Dios le va a hablar algo a su vida. Seguro que Dios le va a responder también algo que usted necesita. No deje de leer la palabra, no deje de escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, no deje de estar en los estudios bíblicos, es importante, porque usted allí va a crecer. Y cuando esté en el culto y estén predicando, no esté cuchechando ahí, hablando, escuche la palabra, no le dé lugar al diablo, porque el diablo le va a tomar la mente, lo va a distraer y usted no va a saber después qué es lo que pasó en la reunión. ¿Me está escuchando? ¿Seguro? Bien, entonces tenemos que aprender a conducirnos también en la presencia del Señor. Y acá la promesa que Dios le hacía a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Una forma de prosperar en nuestra vida espiritual, una forma de prosperar en nuestro hogar, en nuestra familia, es poner la palabra de Dios por obra, ser obediente a ella.
Diga, debo ser obediente a la palabra de Dios.